Comprender el terrorismo en el Perú del siglo XX permite retroceder varias décadas y analizar cómo se fue configurando en escenarios políticos, donde distintas formas de conflicto coexistieron y se transformaron. El recorrido comienza entre 1948 y 1956. El oncenio de Manuel Aodría había marcado un gobierno autoritarista y la persecución política. Nelson Manrique, en 1995, señalaba que este periodo moldeó una cultura política de enfrentamiento entre Estado y oposición. Un clima donde la violencia y la represión se hicieron parte de la vida pública. En los años 50, la historia toma otro molde con la evolución del APRA, un movimiento que había nacido con una fuerte carga insurreccional, pero que, según explican Contreras y Cueto, había iniciado una transición hacia la participación institucional. Ese giro es decisivo porque marca una frontera entre la lucha política de masas y las expresiones armadas que surgirían después. La trayectoria del aprismo muestra que no toda confrontación con el Estado deriva en violencia sistemática y que las rutas ideológicas del siglo XX fueron diversas. El tercer punto clave aparece en los años 60, cuando emergen las guerrillas inspiradas en la Revolución cubana. Figuras como Hugo Blanco representan este momento en el sector juvenil y campesinos creyendo una posible ruta revolucionaria. Pero aquí es fundamental la distinción. Tanto Claren como la CBR subrayan que esas guerrillas no aplican el terror como método central. Su lógica era la de una insurgencia rural, no la de un proyecto que buscaba dominar a la población mediante el miedo, como lo harían más tarde las organizaciones terroristas. Este recorrido permite observar cómo el Perú atravesó distintas formas de conflicto antes de la aparición del terrorismo, tal como se conocería en las últimas décadas del siglo XX. Como explica De Gregory, Sendero Luminoso surgió como una ideología propia, radical y completamente distinta a las experiencias previas. Por eso, al mirar este proceso en conjunto, se vuelve posible comprender la singularidad del terrorismo en el Perú y la manera en que se insertó en una trayectoria histórica, marcada por tensiones políticas, rupturas y reconfiguraciones profundas. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú durante los años 80 fue la profunda desigualdad y el abandono del Estado en regiones como Ayacucho. Según Carlos Iván de Grory, en su libro El surgimiento de Sendero Luminoso de 2014, estas comunidades tenían una presencia estatal casi nula, con servicios muy limitados y pocas oportunidades educativas. Esa falta de atención generó frustración y dejó un espacio donde Sendero Luminoso pudo entrar, difundir su ideología y captar seguidores, sobre todo entre jóvenes que no se veían alternativas reales. Además, en Qué difícil es ser Dios, 2011, de Grory explica que el Estado reaccionó tarde frente a los primeros indicios de violencia. No hubo una estrategia clara ni una intervención efectiva, lo que permitió que Sendero creciera rápidamente en sus primeros años, especialmente en las zonas rurales donde la autoridad estatal prácticamente no existía. En conjunto, la pobreza, la exclusión y un Estado débil fueron factores claves que facilitaron el surgimiento del terrorismo. Una de las consecuencias más fuertes de este proceso fue la ruptura del tejido social y el impacto directo en la vida de las comunidades. Esto se observa claramente en nuestra fuente primaria, que es el documental de Chachi hace 40 años. El inicio del terror, publicado por El Comercio, en el video de los pobladores cuentan cómo vivieron la quema de ánforas de 1980 y un ataque que no solo fue simbólico, sino que generó miedo inmediato y un sentimiento de vulnerabilidad. Hoy estamos con Mirta Lescano, quien vivió de primera mano la época del terrorismo y nos contará su experiencia. Hola Mirta. Hola, Leonardo. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente cuando escuchas terrorismo? Por ejemplo, los apagones, y que después de los apagones se encendía en el cerro la hoz y el martillo, ¿no? Y que realmente eso nos asustaba a todos los que vivíamos acá en el distrito de Pachacama. Pero el recuerdo más fuerte quizás es la muerte de nuestro alcalde, Paul Poblet, quien fue acribillado y luego explotado delante de su esposa y de sus hijos por un grupo de terroristas. Bien. ¿Cómo afectaba el miedo en decisiones simples como salir a estudiar o a trabajar? Bueno, la gente que podía evitar salir al centro de Lima lo hacía, como en mi caso, ¿no? Yo en esa época estudiaba, pero estudiaba a distancia y trabajaba en el mismo distrito, así que evitaba salir. Pero las personas lo que decían, ¿no? Lo que comentaban es ir y volver y evitar en la medida de lo posible ir a lugares que no conocíamos
o estar expuestos en el centro de Lima, donde había muchas situaciones difíciles que a veces se tenía que afrontar. Buenas tardes, el día de hoy estamos con Hanna Samán, un militar de la Marina. ¿Qué acciones de los grupos terroristas fueron las que los marcaron más? ¿Y qué situación fue como la más impactante o cuál fue la lucha más difícil que tuvo? Dentro de las operaciones que más me han tocado vivir y que las sigo recordando hasta la fecha, es cuando hemos tenido en algún momento una operación, más de 15 días caminando para poder llegar a una base terrorista, y en el camino fuimos sujetos de una emboscada, la cual no fue muy buena, pero sin embargo tuvimos un herido de bala a la altura de la pierna, y este herido de bala, lo que ocasionó esta bala fue que le perforó los dos huesos, salió por un lado, al otro lado, y como estábamos en medio de la selva, se le aplicó un torniquete. Sin embargo, a pesar de haberle hecho el torniquete, ya con el torniquete lo seguimos cargando 2 días. Al segundo día nunca nos vinieron a recoger porque no podían entrar los helicópteros en vista de que era una zona muy agreste. No había dónde aterrizar, era en medio de la selva. Al segundo día, ya por demasiado tiempo con el torniquete, se desangró y murió. Ya muerto lo tuvimos que seguir cargando otros 2 días más hasta llegar a una parte donde había un río, donde por fin pudieron entrar las aeronaves, ni siquiera posar, se pusieron sobre el río, tuvimos que entrar al río y subir uno por uno mientras seguíamos siendo atacados por los terroristas. Identificamos que la profunda desigualdad, la exclusión y la reacción tardía del Estado facilitaron el surgimiento de Sendero Luminoso. La principal consecuencia fue la ruptura del tejido social y la destrucción de la confianza en las comunidades. Recogimos el miedo constante en la vida civil, manifestado en los apagones y crímenes, como el del alcalde pobre de Pachacamac, y la deficiencia logística del Estado que, trágicamente, se evidenció al no dar el resguardo adecuado a sus propias fuerzas militares. Con base a esta evidencia, argumentamos que la forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo no fue el adecuado, especialmente en sus inicios. La respuesta estatal fue ineficaz y costosa, permitiendo que su tardanza lograse bases terroristas en zonas abandonadas, y la falta de apoyo logístico se tradujo en pérdidas de vidas, incluso entre personal militar en combate. Este fracaso inicial prolongó el conflicto y aumentó la vulnerabilidad de la población civil. En lugar de una respuesta militar reactiva, el gobierno debió implementar urgentemente un desarrollo prioritario y descentralizado. Esto habría llenado el vacío de la exclusión con servicios básicos y oportunidades, negando a la ideología terrorista el espacio para reclutar. Además, se requería invertir en inteligencia civil y cohesión preventiva, trabajando activamente con las comunidades, fortaleciendo sus organizaciones, y se podría haber obtenido información clave para desarticular los focos de violencia tempranamente, protegiendo así el tejido social que el terrorismo buscaba destruir. A partir de lo que expliqué en causas y consecuencias y de la información que encontramos en las fuentes y entrevistas, puedo concluir que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo no fue la adecuada. Las investigaciones muestran que Sendero surgió en el contexto de abandono estatal y desigualdad, y que el Estado reaccionó tarde y sin una estrategia clara. El video de Chatsi confirma que los primeros ataques dejaron a comunidades totalmente expuestas y sin ninguna protección. Esto coincide con lo que escuchamos en las entrevistas. Mirta nos comentó que vivía apagones, símbolos terroristas en los cerros y el asesinato del alcalde Paul Paulet, sin ningún tipo de seguridad, mostrando miedo y la desprotección de los civiles. Y el testimonio del militar Hanna demuestra que incluso las fuerzas del Estado trabajaban con recursos muy mínimos y limitados, sin apoyo logístico ni rescates a tiempo, lo que costó vidas como la de sus compañeros. Por todo esto, considero que la respuesta adecuada debió combinar seguridad con presencia real del Estado, servicios de educación, junto a una estrategia organizada. Esto habría permitido enfrentar el terrorismo de una manera humana, efectiva y más sostenible.